Hola de nuevo, vamos a continuar en este vídeo con varios ejemplos de ecuaciones diferenciales. Vimos en el vídeo anterior una forma de calcular muchas ecuaciones diferenciales, que es separación de variables, esencialmente es pasar las x a un lado y las y al otro e integrar. Y este pequeño método, este método tan simple, sirve para muchos ejemplos muy interesantes. Vamos a compartir pantalla como siempre. Aquí tenemos lo que vimos la última clase, separación de variables, era pues esencialmente funciones que la parte derecha podíamos partirla en una parte que solo depende de x, otra que solo depende de y despejar x a un lado e y al otro. En este vídeo lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo en particular que hemos llamado el crecimiento exponencial. Como decíamos en el primer vídeo, las ecuaciones diferenciales esencialmente valen para problemas dinámicos, problemas en los cuales aparezcan derivadas de cosas que significan movimiento. Y el crecimiento exponencial pues es uno de estos procesos dinámicos, además muy interesante porque aparece en multitud de sitios. En particular vamos a fijarnos en las bacterias como ejemplo así general, aunque luego explicaremos que esto se puede extrapolar a otro montón de cosas distintas que en el fondo siguen la misma regla. ¿Qué hacen las bacterias? Pues básicamente reproducirse por fisión binaria, que viene a ser crear dos clones de una misma bacteria. Una bacteria replica su componente genético, su ADN, lo pasa a dos zonas de su cuerpo, se divide en dos y crea dos clones. ¿Qué ocurre? Que esos dos clones crearán otros dos clones y dos más y dos más y dos más, pero claro, cuantos más hay, más clones se crean, cuantos más clones se crean, más hay y así sucesivamente. Hemos abierto aquí una pestaña, hemos hecho una búsqueda. Colony bacteria es mejor buscar en inglés en general, suelen aparecer más resultados. Aquí aparecen un montón de imágenes y bueno, pues aquí puedes ver perfectamente lo que le ocurre a una colonia de bacterias. Se empiezan a multiplicar a una velocidad tremenda y de repente pues tienes, claro, todo lo que sean infecciones, tipo bacteriano y todo esto, viene básicamente por aquí. Como, por decirlo así, no da tiempo a poder controlar esto si se expande muy rápido. Antes o después, por supuesto, se controla, o es esperable que se controle, pero es difícil así a priori controlar una colonia de bacterias. Aquí tienes imágenes tomadas en 4 momentos distintos, reiteramos, procesos dinámicos en 4 momentos distintos y un poco la cuestión es la siguiente. Si tuviésemos, imagínate en este ejemplo, tenemos una bacteria, lo que hace la bacteria es pasar a 2 bacterias. Cuando estas 2 bacterias se dividen en 2, pasamos a 4 bacterias, cuando se dividen en 2, pasamos a 8 bacterias y cuando se dividen en 2, pasamos a 16 bacterias. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre aquí? Si en vez de tener una bacteria tuviésemos, imagínate, 100 bacterias, por poner, el siguiente paso sería tener 200 bacterias, el siguiente sería 400 bacterias, los números son los mismos, simplemente está multiplicado por 100, y aquí pasaríamos a 1600 bacterias. No es exactamente igual, porque fíjate cómo funciona el ritmo de crecimiento. De 1 a 2 hemos crecido en una bacteria, de 2 a 4 hemos crecido en 2 bacterias, aquí crecemos en 4 bacterias y ahí crecemos en 8 bacterias. De 100 a 200 crecemos en 100 bacterias, aquí en más 200 bacterias, aquí en más 400 y aquí en más 800. ¿Qué significa esto? Podemos establecer como hipótesis que el ritmo de crecimiento es proporcional a la velocidad, al número de bacterias que hay. Cuantas más bacterias hay, más rápido se reproducen. Cuanto más rápido se reproducen, más bacterias hay. ¿Cuál sería un poco la regla que permitiría ver el número de bacterias en el tiempo? Si llamamos n al número de bacterias, podemos decir que parece razonable pensar que es proporcional al número de bacterias. ¿Qué significa eso? Pues vamos a colocar aquí la t, que queda siempre un poco más bonito. Significa que existe una cierta constante k, de forma que la velocidad o el ritmo al que se reproducen las bacterias es proporcional a través de k al número de bacterias que hay. Bueno, esta es nuestra expresión, nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. ¿Tiene mucha dificultad? No. Este ejemplo es un ejemplo simplemente porque es bonito ver aplicado todo ese tipo de cosas de matemáticas a problemas reales. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues simplemente despejas las n's con las n's, es decir, mandamos esta n para acá y despejamos las t's con las t's. Simplemente despejamos la t para allá. La constante nos daría más o menos igual. Y el siguiente paso, por supuesto, es integrar, que lo voy a hacer ya en el mismo paso. Integral de diferencial de n entre n es el logaritmo neperiano de n, porque al derivarlo me queda lo que está arriba. Integral de k por t, de k por diferencial de t, es k por t más una cierta constante c. Como siempre, esta constante
la vamos a ir renombrando según vaya pasando el vídeo. Entonces, déjame que por ahora le llame A y me voy a reservar la C para el final de la constante. Digamos la buena, la de la solución final, le llamaremos A. ¿Qué sería bonito aquí? Pues vamos a intentar despejar la función n de t, aunque ya sabéis que esto es una expresión implícita, o sea, ahí está de forma implícita resuelta la ecuación diferencial, ya ha aparecido la constante y todo ese tipo de cosas, pero si exponenciamos la ecuación, e elevado a esto, lo que me queda es n de t, e elevado al logaritmo, te recuerdo, e elevado al logaritmo de 7, aunque parezca mentira, es 7, ¿vale? Al igual que calcular logaritmo de elevado a 7, que se ve mucho mejor, logaritmo de elevado a 7 también es 7, son funciones inversas, e elevado al logaritmo de alguien es ese alguien. En la parte derecha tendríamos e elevado a k por t más a, pero esto se puede arreglar de una forma muy elegante. Fíjate, n de t es igual, propiedades de potencias, e elevado a k por t por e elevado a. ¿Quién es elevado a? Si a es una constante cualquiera, e elevado a será otra constante cualquiera. Vamos a llamarla c. Y lo que tenemos al final es n de t es igual a una cierta constante por elevado a k por t. Hemos resuelto la ecuación diferencial, aquí la tenemos, y por supuesto lo que hacemos es comprobar que funciona. ¿Qué significa comprobar que funciona? Pues esencialmente tomar la ecuación original, derivada de n en t, tiene que ser igual a k por n de t, a la proporcionalidad con el número de bacterias. ¿Cuánto vale esta derivada? Pues si derivamos esta expresión, derivada de n de t con respecto de t, es una derivada muy sencilla, lo que decíamos en el otro vídeo. En este tipo de problemas, la verdad es que resulta agradable, vamos a decirlo así, la comprobación, porque no tiene gran complejidad analítica, simplemente es una derivada muy sencilla. Y se supone que ck elevado a kt debería ser igual a k por la propia función, que es c por elevado a kt. Y evidentemente esto es verdad sin necesidad de hacer ningún tipo de operación adicional. Tenemos resuelto el problema, pero vamos a ir un paso más allá. En problemas reales es habitual dar condiciones iniciales, pero darlas de una forma general. O sea, es decir, si el problema fuese un problema real concreto, tengo mi colonia de bacterias y empiezo con 100 bacterias, pues n de 0 sería igual a 100. Ya está. Pero lo más habitual es decir, bueno, pues vamos a llamar a n de 0, vamos a renombrarlo, vamos a llamarlo n sub 0, que es una forma de decir que n sub 0 representa cuántas bacterias tengo en el momento inicial. Y así evitamos, pues, cada problema particular verlo por separado. ¿Cuánto vale en la ecuación n de 0? Pues c por elevado a 0 por k, c por elevado a 0, que es c. ¿Qué acabamos de demostrar? Que donde pone esa c podemos colocar n sub 0. ¿Quién es n sub 0? Pues no deja de ser una constante cualquiera, pero tenemos una pequeña ventaja y es que le hemos dado un significado. Entonces, ahora en vez de ser una c cualquiera que me surge pues, por una cuestión meramente matemática, me surge por un tema de integración, ahora le podemos llamar n sub 0 y n sub 0 representa cuántas bacterias había en el momento inicial. Ahí tenemos nuestra expresión. Como sabes, las exponenciales, pues efectivamente ya te puedes imaginar, pasan por el 0 n sub 0 y a partir de ahí crecen de forma exponencial, en el caso al menos en el que la k sea mayor que 0. Vamos a hacer aquí un pequeño apunte, una pequeña parada. Fíjate que antes hemos dicho que tenemos una bipartición, a fin de cuentas, una fisión binaria, que consiste en que de un individuo salen dos. Entonces, mi constante de integración, mi base de la exponencial no sería el número e. Mi base de la exponencial, en principio, por ejemplo, aquí, sería un 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, a 4... Esto en ciencia es muy raro, ver una base 2, una base 3, una base 7, pero simplemente por una razón. Cualquier exponencial con base e que tenga arriba una constante se puede reconvertir muy rápidamente a una base distinta. ¿Por qué? Si tomamos, por ejemplo, que k es igual al logaritmo de 2, así de forma lo más simple y lo más rápido posible, e elevado a k por t, ¿quién es? Pues e elevado a k y todo ello elevado a t. ¿Y esto qué es? E elevado al logaritmo de 2 y todo ello elevado a t. Y elevado al logaritmo de 2, ya hemos visto que es 2 y todo ello elevado a t. Entonces pasamos rápidamente de una base exponencial con una e, con el número e, a una base 2.
Y si queremos tener una K de forma general, imagínate, yo que sé, vamos a llamarle P, por ejemplo, si en vez de llamarle logaritmo de 2, le llamamos P logaritmo de 3, por cambiar un poco la base, ahí tendríamos e elevado a P logaritmo de 3 por T, e elevado a, separamos lo que nos interesa, logaritmo de 3 elevado a P por T, y esto lo que nos queda es 3 elevado a P por T, que tiene la misma forma que el e elevado a kt, pero ahora tenemos una base 3. ¿Qué diferencia hay entre la base, el número e, y la base otro número cualquiera? Cuando tú derivas una exponencial, te queda una exponencial. Cuando integras una exponencial, te queda una exponencial. Pero si integras una función de este estilo, al derivar 3 por 3 elevado a x, por ejemplo, la derivada es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Y eso complica mucho la vida. Si tú integras 3 elevado a x, la integral es lo mismo, pero abajo aparece un logaritmo neperiano de 3. E insisto, esas constantes complican luego mucho los cálculos y todo. Y si al final cualquier exponencial con cualquier base la podemos rápidamente renombrar con base E, en ciencia se trabaja siempre con el número e. No merece la pena poner bases 2, 3, 7, ni siquiera 10, que el logaritmo habitual es en base 10, ni siquiera merece la pena un 10. Merece más la pena el número e. Y en este punto pues me vas a dejar que comente cuáles varios ejemplos de este tipo de cuestiones, porque es muy interesante además que te des cuenta de lo siguiente. Si la k es negativa, o sea, tenemos algo de estilo a elevado a menos k por, yo qué sé, a menos 3t, imagínate, tenemos una exponencial decreciente que va pegándose aquí al 0. Si tuviésemos k igual a 1, si k es menor que 0, pues lo que tendríamos es una exponencial decreciente que lo que hace es ir pegándose poco a poco al 0. Si tuviésemos un k igual a 0, lo que tendríamos es una exponencial, e elevado a 0 es 1, que sería constante. O sea, no sería una exponencial realmente, sería una constante. Y si k es mayor que 1, mayor que 0, perdón, lo que tenemos aquí es la típica exponencial en la que piensas cuando piensas en las exponenciales, lo que no quita que las otras son igual de válidas que esta, que es como un avión despegando. Va subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. ¿En qué podríamos plantear cada uno de los modelos? Pues, por ejemplo, en todas las películas de zombies es una cosa muy interesante, cuanto a nivel matemático quiero decir, más allá de la calidad de la película, serie o lo que sea, cuantos más zombies haya, más zombies habrá. Es decir, si hay un zombie, pues probablemente atacará a otra persona y al rato habrá 2 zombies. Pero si hay 100 zombies, probablemente atacarán a 100 personas y habrá otros 100 zombies más a la siguiente. Y luego habrá 400, 800 y así. Es un modelo perfectamente exponencial, es una ecuación dinámica con ecuaciones diferenciales y la solución es una exponencial de este estilo. Si hablamos de supervivientes en películas de zombies, probablemente sea algo de este estilo. Cuanto más zombies hay, menos supervivientes hay. Al final del desastre, por decirlo así, tiende a 0 supervivientes. Cuanto menos zombie hay, más supervivientes hay, lo que sería el inicio de esta tragedia, de este desastre de una película de zombies. Pero, por ejemplo, imagínate todo el tema de la viralización en Internet, pues el tema de los tweets, ese tipo de cosas. Básicamente, si yo le cuento un secreto a 3 personas, lo más habitual es que cada una de esas 3 personas se lo vuelva a contar a 3 más. Y quien dice 3, dice 2, dice 1, lo que sea. Pero vamos a imaginar un modelo en el que yo lo cuento a 3 personas y cada una de las 3 se lo cuentan a 3 personas. ¿Qué pasará después? Que como eso esté descontrolado, llámese redes sociales, en un intervalo de 10 horas, todo el planeta sabe ese secreto. Tenemos un crecimiento exponencial de este estilo. Cuanta más gente sepa el secreto, más rápido va a crecer el número de gente que sabe el secreto. Por eso decía, pues todo lo que sea un tweet, actualmente X, Facebook, TikTok, Instagram, todo ese tipo de cosas funcionan básicamente con la viralización, que esencialmente es lo que hacen los virus. Un virus lo que hace es replicarse en una célula y va infectando, de forma que si primero hay un infectado, luego van 2, luego van 4, luego van 8, tenemos una constante positiva. Pero si estamos limitando una pandemia, por ejemplo, las pandemias en principio funcionan con Ks negativas. Si todo está más o menos controlado, eso va a ir bajando, 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 hasta que se extienda, hasta que se elimine esa pandemia. Entre comillas, matemáticamente nunca se va a eliminar, pero a fin de cuentas habrá un momento que habrá tan poca incidencia que o no es relevante o el propio virus ya desaparecerá o cualquier cosa, pues como ha habido virus en la historia de la humanidad que ya se considera que ya no existen.
no existen. Se considera que ya están controlados. Si el virus está aumentando, tendríamos algo de este estilo. Si el virus está disminuyendo, algo de este estilo. El factor R0, que es uno de los factores que trabajan en el tema de pandemiología, tiene mucho que ver con básicamente la base de esta exponencial. Pues si teníamos n de t es igual a n sub 0 por e elevado a k por t, déjame que ahora cambie la base y esencialmente, dependiendo de esta base, tendremos un tipo de pandemia u otro. Si la base es 2, crece a toda pastilla, eso es un peligro tremendo, pero como la base sea 10, el peligro ya es que en 3 o 4 horas puede que todo el planeta entero se contagie de ese virus. Sin embargo, si la base de la exponencial vale 1.1, por ejemplo, pues es un crecimiento rápido, pero no es tan rápido. Si vale 1.01 es rápido, pero puede que sea más o menos controlable. Ahora, todo lo que supere de 1 es un problema. ¿Por qué? Exponenciales con base 1 van hacia arriba, exponenciales con base menor que 1 van hacia abajo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la preocupación de cuánto vale la base en un sistema de pandemias. Y bueno, por último, pues hablando de pandemias y de virus, las poblaciones en general crecen de esta forma. Cuantas más personas haya, más personas va a haber porque se van a reproducir. Cuantas más personas haya a futuro porque se han reproducido, más personas va a haber. Y cuanto más personas va a haber, más ritmo de crecimiento, con lo cual una cosa lleva a la otra. Y al final lo que tienes es una sucesión exponencial. Por supuesto, si nos fijamos en la K, significaría que una población que esté en aumento tendrá una K positiva y una población que esté en decrecimiento, por la razón que sea, por una plaga o cualquier historia, tendrá Ks negativas. Es uno de los factores interesantes a analizar en las poblaciones. Fíjate que en realidad analizar este factor K o la base en el fondo es lo mismo. A mí me gusta, como decía antes, colocar siempre la base y a partir de ahí el factor K determina un poco cuál es la base de la exponencial, como veíamos antes. Si quieres echar un vistazo, es muy interesante, no lo vamos a comentar ahora, pero hay una historia muy interesante, la historia de Malthus, que un poco teorizó que la población de forma general crece de forma exponencial, mientras que los recursos crecen de forma lineal. Con lo cual, antes o después hay un momento en el cual los recursos se quedan por debajo de la población sigue creciendo, con lo cual tiene que haber alguna catástrofe malthusiana, como decía él, en la cual tiene que bajar la población de forma drástica para que haya más recursos que población. Insisto, no voy a entrar en esto ahora, pero creo que es interesante que lo veas. Y como último comentario, aunque tampoco viene muy a cuento, pero a mí me hace un poco de gracia, vamos a imaginar que tuviésemos un modelo como el que decíamos antes con el tema de los zombies. Tenemos una K que lo que hace es esencialmente modelizar, en vez de con una E, con un 3 y ahí una T. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a imaginar que tenemos un zombie inicialmente y vamos a ver qué ocurre pues, en todas estas películas y series de zombies, a ver hasta qué punto es tan preocupante todo este fenómeno de qué ocurriría si los zombies se convierten en zombies y atacan a las personas de forma indiscriminada. Este modelo es muy sencillo de ver. En la hora 0 tenemos un zombie, en la hora 1, 3, luego van 9, 27, 81 y así va subiendo de forma exponencial. Por supuesto, el modelo no es perfecto, luego veremos la función logística, pero la idea se entiende muy bien. Claro, si nos quisiésemos preguntar hasta qué punto el desastre es tan grande como parece, vamos a buscar en qué momento toda la población mundial se queda infectada. Actualmente, bueno, hay muchas páginas que nos permiten ver esto. Por ejemplo, population.io nos permite ver cuánta gente ahora mismo hay en el planeta. 8.000 y pico millones, ¿vale? Vamos a poner 8.000 para hacer números redondos. 8.000 millones significa 8.000 por 10 elevado a la 6. Y si nos preguntamos cuál es el tiempo para que con este modelo se infecte toda la población mundial, la idea es tan sencilla como tomar un logaritmo. T es igual al logaritmo neperiano, déjame que lo ponga así, 8 por 10 elevado a la 9. ¿Vale? Incluimos ahí los 3 ceros dentro del 10 elevado a 6. Nos vamos a una aplicación como puede ser, por ejemplo, Calme. ¿Vale? Ahí tienes una calculadora muy potente y muy útil y que yo la tendría siempre ahí un poco a mano. Y le colocamos el 8 por 10 elevado a la 9. Y en el cálculo sale 22,80 horas. Este cálculo sale 22,80 horas aproximadamente. ¿Qué significa esto? Si este modelo fuese completamente válido, en 23 horas toda la población mundial estaría infectada con un modelo de zombies como el de las películas, lo cual evidentemente hace pensar en que esto es bastante preocupante. ¿En la vida real funciona así? No,
porque los humanos empezarían a esconderse, empezarían a defenderse, cada vez sería más costoso infectar a humanos, porque ya no es tan fácil como voy a la calle e infecto a 4. Bueno, pero eso no quita para que probablemente no van a ser 22 años. En infectar a toda la población va a ser un tiempo muy corto y el desastre va a ser enorme. Entonces, bueno, es una pequeña cuenta muy sencillita que permite modelizar si todas estas películas de desastres con zombies tienen sentido o no. Y lo bonito de este, bueno, bonito o no, es que todas las pandemias en el fondo funcionan igual que este tipo de desastres. O se controlan, o si eso sigue subiendo, pues en muy poquitas horas tienes tal desastre montado que los propios hospitales no pueden dar abasto con el número de enfermos, camas y todo ese tipo de cosas, con lo cual se colapsa todo en general. Y las matemáticas nos dicen pues que efectivamente el ritmo de propagación de todo lo que sea exponencial, el ritmo de propagación de cosas como las bacterias, virus o algo así, sigue una ecuación dinámica que es una ecuación exponencial. Con esto cerramos ya este vídeo. Como digo siempre, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo.